Hemos hecho una buena semana de entrenamientos y creo que llegamos con las ideas claras de las cosas que queremos para jugar contra Unicaja. También conscientes de que es un partido complicado, un partido difícil contra un gran equipo y que jugamos en su casa, ¿no? Pero yo creo que llegamos con las ideas claras y con la mentalidad de llegar ahí preparados para competir. ¿No? Bueno, muchos ISIS, ¿no? Entonces yo la única que puedo intentar controlar es que nosotros lleguemos lo mejor preparados a ese punto de inicio, que es el inicio del partido, ¿no? La única cosa que puedo controlar yo, y lo demás pues son ISIS que ya veremos a la cabeza de dónde van. Dice que históricamente se nos ha dado bien. Entonces después veremos qué es lo que pasa en este partido, ¿no? Simplemente pues ellos en casa han perdido 3 partidos. Evidentemente es un equipo sólido, entonces veremos. Simplemente quiere decir eso, que históricamente se nos han dado bien, pero no quiere decir que ahora tenga que pasar también eso. No van a viajar a Málaga ni Alex Suárez ni Dragovic. Tienen problemas a nivel físico y no han entrenado. Alex Suárez lleva sin entrenar 2 semanas y Dragovic la semana pasada entrenó solo 2 días, esta semana no ha entrenado, con lo cual no están preparados para poder jugar. Queremos que nuestro ataque sea un ataque que consigamos bastante más fluidez y en eso estamos trabajando. Y eso viene un poco con la integración de los jugadores nuevos, ¿no? Pues eso viene, en esa fluidez será el crecimiento que consigamos de cara a los próximos 3 partidos que tengamos por delante. Será movilidad de balón, más dinamismo en los jugadores, que consigamos estar un poquito más llegando, jugando, no estamos siempre en estático, que el balón circule un poquito mejor, es un poco lo que estamos intentando construir. Ellos son un equipo que tiene, primero, un equipo de Liga, un equipo que tiene mucho potencial en muchas posiciones. El último partido han recuperado a Shermadini, sí que es verdad que en el partido de Gran Canaria pues ellos perdieron, pero han recuperado a Shermadini, con lo cual tienen esa referencia interior clara que les faltaba hasta este momento, ¿no? Y después, pues bueno, pues Nedovic es de la anotación exterior, los bloqueos indirectos que hacen para Wasinski o para Sasu Salin, Agustín, polivalencia, pues Brooks si juega o no juega, no sé si al final pues estará dentro de la convocatoria o no. Bueno, pues es un equipo muy completo. Suárez jugando de 4 abierto, Díez pues jugando de 3 alto con fuerza, tiene mucho potencial, además son un equipo sólido en defensa, ¿no? Será pues un poco eso, ¿no? Intentar poner el nivel de actividad físico que ellos exigen, que ellos requieren. Para mí muy importante el control del rebote de ataque, que seamos capaces de minimizar las segundas oportunidades de ellos. Eso nos dará más chance, más opciones para poder estar en partido.